Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes me han preguntado una y otra vez. Y es que, como saben, las historias de amor, especialmente las de nuestras estrellas favoritas, siempre nos cautivan y nos invitan a soñar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Demet Özdemir, esa talentosa y carismática actriz turca que ha logrado conquistar corazones en todo el planeta con su talento y su deslumbrante presencia. Pero como bien saben, la pregunta del millón que hoy nos ocupa no se centra en su impresionante carrera, ni en sus proyectos actuales, no señor. Hoy vamos a desvelar algo mucho más íntimo, algo que muchos de ustedes se preguntan con una gran dosis de curiosidad, ***, ¿qué opina Can Yaman de ser padre? ***, sí, han oído bien. Vamos a explorar las recientes declaraciones, los persistentes rumores, y lo que realmente se dice y se deduce sobre la posible paternidad del galán turco que ha robado suspiros a miles. Así que les invito a que se pongan cómodos, se preparen un buen té o café, porque vamos a emprender este apasionante recorrido por el universo de las celebridades, porque esto, mis amigos, se pone verdaderamente interesante. Y antes de que se me olvide, y sé que muchos de ustedes ya lo tienen presente, pero nunca está de más recordar, si aún no lo han hecho, les invito muy cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. No se pierdan absolutamente nada. Como muchos de ustedes, que siguen de cerca las vidas de nuestros artistas favoritos, seguramente ya saben, la relación que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, y sigue siendo, objeto de innumerables titulares, especulaciones y debates apasionados. Aunque su romance, ese que tantas veces vimos en pantalla y que tantos esperamos que fuera real, pareció haber llegado a su fin hace ya un tiempo considerable, la conexión, el cariño mutuo, y especialmente a nivel profesional y de amistad, parecen mantenerse intactos. Y es precisamente en este contexto, un tanto ambiguo pero lleno de afecto, donde resurge la pregunta que nos convoca hoy. ¿Se están planteando tener hijos? ¿Ha expresado Can Yaman algún deseo particular o alguna inquietud al respecto? La verdad es que a menudo, la vida personal de las estrellas, esas figuras que admiramos desde la distancia, se convierte en un terreno pantanoso, un laberinto lleno de rumores, medias verdades y, a veces, silencios estratégicos. Pero hoy, con la información que hemos recopilado y el análisis que vamos a realizar, intentaremos arrojar un poco de luz sobre este tema, basándonos en las últimas informaciones que han circulado y en declaraciones pasadas que quizás nos ofrezcan alguna pista valiosa. Recordemos por un momento la figura de Can Yaman. Con su carisma arrollador, su imponente presencia física y su éxito internacional vertiginoso, se ha convertido en un ícono para una generación entera. Su figura pública es tan potente, tan magnética, que cualquier mínima pincelada, por pequeña que sea, sobre su vida privada genera un auténtico revuelo mediático. Y la paternidad, seamos honestos, es sin duda uno de los temas más universales, más humanos y esperados en la vida de cualquier persona, y más aún si hablamos de figuras públicas que son seguidas, analizadas y admiradas por millones de seguidores en todo el mundo. Se ha rumoreado, se ha especulado sin cesar, se han creado escenarios hipotéticos llenos de fantasía, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son las verdaderas aspiraciones, los deseos más profundos, de Can Yaman respecto a formar una familia, a convertirse en padre? Hace un tiempo, en diversas entrevistas concedidas a medios de comunicación de diferentes países, Can Yaman ha sido preguntado, directa o indirectamente, sobre su futuro personal, sus planes a largo plazo y por supuesto su deseo de tener hijos. Si bien es cierto que es un hombre que valora su privacidad y que es bastante reservado en cuanto a ciertos aspectos muy íntimos de su vida, en algunas ocasiones, y con una madurez sorprendente, ha dejado entrever ciertas reflexiones que nos permiten ir perfilando una imagen más completa. Lo que sí podemos afirmar con una buena dosis de seguridad es que, a pesar de su juventud y de la vorágine incesante de su exitosa carrera, la idea de la paternidad no parece ser un tema que tenga completamente descartado o ajeno a su pensamiento. De hecho, en algunas de sus entrevistas más recientes, aquellas que se han centrado en sus proyectos más ambiciosos y en su visión del futuro, se ha percibido una madurez palpable en su discurso, una serenidad que sugiere una visión a futuro mucho más allá de lo puramente profesional, una visión que abraza la vida en todas sus facetas. Can Yaman, además, ha sido siempre muy abierto y honesto sobre la importancia fundamental que la familia tiene en su cultura, en sus raíces y, por supuesto, en su propia crianza.
Sus padres han sido y siguen siendo un pilar inquebrantable en su vida, un referente constante y esto, de alguna manera, siempre se refleja en sus conversaciones, en sus palabras. Ha mencionado en numerosas ocasiones el inmenso cariño que siente por su familia, el profundo respeto y la admiración que tiene por sus padres, a quienes considera un modelo a seguir en todos los aspectos de la vida. Esto, de forma implícita pero contundente, nos indica que valora profundamente los lazos familiares, la conexión y todo lo que conlleva el formar parte de un núcleo familiar sólido y amoroso. Por lo tanto, y con toda la lógica del mundo, no sería en absoluto descabellado pensar que en algún momento de su vida, la idea de ser padre pueda pasar por su mente y mucho menos que pueda llegar a convertirse en un deseo genuino. Además, su imagen pública, esa que a menudo se asocia con un estilo de vida glamuroso, activo, exitoso y a veces, un tanto hedonista, también deja entrever, para quienes saben observar con atención, un lado más tierno, más sensible y profundamente humano. Vemos cómo interactúa con sus fans, esas muestras de agradecimiento y afecto que prodiga con generosidad, como se muestra en sus redes sociales, donde comparte fragmentos de su día a día, y en todo ello hay destellos claros de un hombre que valora enormemente las relaciones significativas, las conexiones profundas y los vínculos auténticos. Si bien es cierto que hasta la fecha, no hay declaraciones explícitas y directas que digan algo tan rotundo como «quiero ser padre mañana mismo», sí que hay una apertura mental, una reflexión profunda y una disposición que no se cierra a esa maravillosa posibilidad que es la paternidad. Ahora bien, es crucial en este punto distinguir, con la debida claridad, entre el deseo de que algo ocurra y la planificación inmediata de ese evento. La carrera de Kanyaman, como sabemos, se encuentra en un momento cumbre en la cima de su éxito con proyectos internacionales de gran envergadura que requieren una dedicación total, una concentración absoluta y una inversión de tiempo y energía considerable. Es muy probable que en este instante preciso, su enfoque principal esté puesto en consolidar, expandir y seguir cosechando éxitos en su ya exitosa trayectoria profesional. Sin embargo, esto no significa, en absoluto, que la idea de la paternidad esté ausente en sus planes a largo plazo. De hecho, es una estrategia de vida muy común y totalmente válida que muchas personas, especialmente aquellas que están construyendo una carrera importante, decidan priorizar su desarrollo profesional antes de dar pasos tan trascendentales y significativos en su vida personal. Analizando las últimas informaciones disponibles, los pequeños guiños que ha ido dejando en sus apariciones públicas y en sus entrevistas, se percibe una actitud de ya llegará, una profunda apertura a las posibilidades y a los caminos que la vida le depare. No hay una urgencia palpable, un afán desmedido por cumplir con un plazo, pero tampoco hay, en absoluto, un rechazo o una negativa rotunda. Podríamos decir con bastante acierto que Kanyaman se encuentra en una etapa de consolidación y disfrute pleno de su éxito actual, pero con la mirada puesta, con serenidad y sabiduría, en un futuro que estamos convencidos podría y debería incluir la maravillosa experiencia de la paternidad. Es muy común en el mundo del espectáculo y entre las parejas que son figuras públicas, que enfrenten este tipo de interrogantes y presiones. La presión social, la curiosidad insaciable de los medios de comunicación, e incluso la expectativa de los propios fans, pueden generar una atmósfera de impaciencia, una especie de expectativa sobre cuándo darán el siguiente paso, cuándo anunciarán la buena nueva. Pero lo fundamental, lo verdaderamente importante, es recordar que estas decisiones son profundamente personales e íntimas. Deben tomarse cuando la persona, o la pareja, se sienta verdaderamente preparada, tanto a nivel personal como, sobre todo, emocionalmente. En cuanto a Demet Özdemir, ella también ha sido, y sigue siendo, un foco de atención constante en este mismo aspecto. Ambas son figuras públicas sumamente queridas y admiradas por millones de personas en todo el mundo, y la idea de verlos juntos, formando una familia, ha sido un sueño anhelado por muchos de sus seguidores más fervientes. Si bien sus caminos personales en el ámbito romántico parecen haber tomado rumbos diferentes en el pasado, el respeto mutuo, la admiración profesional y el cariño sincero, al menos en el plano de la amistad y la colaboración, parecen persistir. Y esto, en el fondo, es lo más importante y lo que debemos valorar. La vida es un constante fluir, la vida da muchas vueltas y las personas evolucionan, crecen y cambian. Lo que sí podemos inferir con una alta probabilidad de acierto. Basándonos en las pocas declaraciones públicas que ha hecho y en su actitud general, es que si llega el momento propicio para ser padre, Kanyaman lo abordará con una responsabilidad inmensa y un compromiso absoluto. No parece ser de esas personas que toman decisiones trascendentales a la ligera, de forma impulsiva.
Su rotundo éxito en la vida, esa trayectoria meteórica, se debe en gran medida a su disciplina férrea, su dedicación incansable y su seriedad en cada proyecto que emprende. Por lo tanto, si decide embarcarse en la aventura más maravillosa y desafiante de la paternidad, será porque se sentirá plenamente preparado, en todos los sentidos, para asumirla. Es muy posible e incluso probable que en el futuro, cuando se encuentre en un momento más estable de su vida personal, o quizás cuando conozca a la persona adecuada para compartir ese viaje tan especial y enriquecedor, sus planes sobre la paternidad se vuelvan mucho más concretos, más definidos. Por ahora, lo que podemos hacer nosotros como seguidores y analistas es especular basándonos en su personalidad, en sus valores profundamente arraigados y en las pocas pistas que él mismo nos va dejando. Y lo que vemos, lo que percibimos, es a un hombre joven increíblemente exitoso, pero con una base sólida de valores familiares, con un profundo respeto por la tradición y la importancia del hogar, lo que sugiere con mucha fuerza que la idea de ser padre no le es en absoluto ajena, sino más bien una posibilidad que acaricia con ilusión. La palabra clave aquí, sin lugar a dudas, es evolución. La vida de una persona, y más aún la de una celebridad que está constantemente en el ojo del huracán, es un constante proceso de cambio, de adaptación y de crecimiento. Las prioridades pueden variar con el tiempo, los deseos pueden aflorar en diferentes momentos de la vida, y los planes pueden reconfigurarse. Y Can Yaman, con su trayectoria ascendente y su madurez cada vez más evidente, está demostrando ser una persona inteligente, reflexiva y que piensa seriamente en su futuro, tanto profesional como personal. Así que, en resumen, ¿qué opina Can Yaman de ser padre? La respuesta, como era de esperar, no es un simple y directo sí o no. Es más bien un complejo y esperanzador asterisco, es una posibilidad que no descarta en absoluto y que, con el paso del tiempo y las circunstancias adecuadas, podría convertirse en un deseo muy profundo y anhelado, asterisco. Hay una apertura genuina a la idea, una valoración sincera de lo que significa la familia, y una madurez en su discurso que sugiere con mucha fuerza que si el momento llega, será una decisión meditada, consciente y, sin duda alguna, bienvenida con inmensa alegría. No hay prisa, no hay presión externa, pero tampoco hay cerrazón. Y eso, en el apasionante mundo de las especulaciones sobre la vida de las celebridades, es una pista muy importante y muy significativa. Agradezco muchísimo de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado tan intrigante, tan esclarecedor y tan apasionante como a mí me ha resultado investigarlo y analizarlo. Hemos desgranado con la información disponible y con un análisis detallado, lo que Can Yaman podría estar pensando sobre la paternidad, un tema que tanto les interesa. Recuerden siempre, mis queridos seguidores, que la vida privada de las personas, y más aún la de las celebridades, es un jardín delicado, un espacio íntimo y personal, y es de suma importancia respetar su privacidad y su derecho a la confidencialidad. Ahora me encantaría, como siempre, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman será un padre maravilloso? ¿Les gustaría verle formar una familia en el futuro? ¿Qué otros aspectos de su vida personal les gustaría que analicemos en próximos vídeos? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus anhelos en la caja de comentarios, porque me encanta leerlos, me fascina debatir con ustedes y sus aportaciones son oro puro para mí. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y valioso, no olviden, por favor, darle un gran me gusta compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarme y de seguir recibiendo contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, mucho más entretenimiento. Un abrazo enorme para todos ustedes. Hasta pronto.